esposo falleció cuando yo estaba embarazada y mi suegra intentó comprarme a mi hijo, ya que decía que mi esposo había reencarnado en él. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Cuando yo y mi esposo nos casamos, nos fuimos a vivir con mi suegra. Y la verdad es que yo no tenía problema con eso, ya que mi suegra nunca había tenido ningún problema conmigo. Al contrario, era una persona que me llenaba de regalitos, de detalles. Y decidimos estar con ella, ya que mi esposo es hijo único. Después de un año de casados, decidimos tener un bebé. Y todo era felicidad porque era un bebé muy deseado, muy amado, muy esperado. Pero cuando yo tenía 7 meses de embarazo, en una ocasión, en la noche, regresando del trabajo, yo le dije a mi esposo, oye, ¿puedes pasar a traerme unos taquitos? Él me dijo que sí. Y en ese trayecto de los taquitos a la casa, tuvo un accidente y lamentablemente falleció. Se hizo todo el evento luctuoso y cuando terminó mi mamá me decía, vente a vivir conmigo, hija, vas a estar mejor acá con nosotros, te vas a sentir mejor con tu familia. Pero la verdad es que yo no quería irme porque no quería dejar a mi suegra sola. Al final las dos estábamos pasando por la misma pena. Para mí fue una situación bastante traumática. De hecho me dieron ataques de ansiedad y de pánico. Así que acudí inmediatamente al tanatólogo. Y yo en una ocasión ya le había platicado a mi suegra que yo le había dicho a mi esposo de los taquitos y que en ese tramo había sido que le había pasado el accidente. Porque la verdad es que yo me sentía muy culpable de que mi esposo haya fallecido. Pero así quedó. En ese momento mi suegra me abrazó y me hizo sentir comprendida. Pero obviamente para mi suegra también fue una situación súper difícil. No dormía, no comía, no tenía ganas de nada. Cuando yo tenía aproximadamente 36 semanas de embarazo, en una ocasión yo llegué a la casa y mi suegra estaba llorando a mares y traté de consolarla. Pero al momento de hacerlo, ella me empezó a gritar, me empezó a empujar y me empezó a decir que me largara de mi casa, que yo era la única culpable de lo que le había pasado a su hijo, que era una desgraciada. En fin, me dijo cosas muy, muy feas. Y ese día a mí me tocó en la noche y estando con una panza muy grande ponerme a empacar mis cosas y hablarle llorando a mi mamá para que fuera a recogerme. Mi bebé nació hasta las 40 semanas y a las 39 semanas fui por última vez con el ginecólogo. Y yo invité a mi suegra que fuera conmigo, ella accedió y de hecho me pidió una disculpa, me dijo que la disculpara por cómo se había portado conmigo, pero que ella también estaba pasándola muy mal y que se le hacía muy lastimoso tenernos ahí en la casa porque todo le recordaba a su hijo. A mí durante todo el embarazo me habían dicho que mi bebé iba a ser una niña. Y en esa última visita al ginecólogo me dijeron que era un niño. Y yo me quedé sacadísima de onda, pero me puse muy contenta ya que yo quería lo que fuera mientras naciera el bebé bien. Mi suegra en ese momento le cambió el semblante, se puso súper contenta, muy feliz. Y cuando salimos de la consulta, ella me comenzó a insistir para que yo regresara a vivir con ella. A lo que yo le dije que yo ya tenía todo listo para el bebé en la casa de mi mamá.